Hola, bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 3 y hablaremos acerca de la fianza, la prenda y la hipoteca. La fianza, la prenda y la hipoteca son especies de caución. Dentro del Código Civil, en su artículo 31 menciona que la caución es la obligación que se contrae para la protección de otra obligación propia o ajena. La fianza se define como un contrato donde el fiador se compromete a responder por una obligación ajena, adquirida por el deudor principal en su totalidad o una parte, comprometiéndose como tal frente al acreedor, en el caso que el deudor principal no cumpla con sus obligaciones. La fianza contempla tres características esenciales que son: 1. Contrato unilateral, se considera como tal en el sentido de que solo el fiador asume obligaciones frente al acreedor, sin que este último tenga que prestar una contraprestación. 2. Contrato accesorio, implica que la validez de la fianza está supeditada a la existencia de la obligación principal. 3. Solidaridad, existe entre el fiador y el deudor principal, aunque en muchos casos, la fianza se limita a ser subsidiaria, es decir, el fiador solo responde después de que se haya intentado el cobro infructuoso al deudor principal. En el Código Civil, en el artículo 2239, menciona tres tipos de fianza, que son: fianza convencional. Es aquella que surge con la voluntad entre el acreedor y el deudor, en otras palabras, es un contrato donde una persona se compromete a pagar la obligación del deudor en caso de incumplimiento. La misma será cancelada al acreedor. Cabe recalcar que se constituye por medio de un contrato. Fianza legal. Se ordena por la ley y se presenta cuando el deudor es obligado por la ley a proporcionar un fiador al acreedor. Fianza judicial. Es una garantía de cumplimiento dentro del procedimiento judicial, en pocas palabras es la decisión tomada por un juez. Extinción de la fianza. La fianza se extingue por dos situaciones específicas. Punto 1. Extinción de la obligación principal, se entiende como el cumplimiento del pago en su totalidad realizada por el deudor o fiador. Punto 2. Por el relevo de la fianza, concedido por el acreedor al fiador, se entiende al relevo de la fianza cuando el acreedor principal libera al fiador de su obligación con la deuda, y se refiere al decir que es concedido por el acreedor al fiador, cuando el acreedor pierde acciones en el que el fiador tiene derecho de subrogarse. Explicado todo esto, realicemos un breve ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas adjudica un contrato para la construcción de una nueva carretera a una empresa constructora. Como parte del proceso de adjudicación, el Ministerio requiere que la constructora obtenga una fianza de cumplimiento por un valor equivalente al 10% del monto total del contrato. Si el contrato es de $10 millones, la fianza sería de $1 millón. La empresa constructora solicita una fianza a una compañía aseguradora, la cual evalúa la solvencia y capacidad técnica de la constructora antes de emitir la fianza. Una vez otorgada, esta fianza asegura que, en caso de incumplimiento por parte de la constructora, por ejemplo, si abandona la obra, no cumple con los plazos establecidos, o la calidad de la construcción no es la acordada, el Ministerio de Obras Públicas podrá reclamar la fianza y obtener una compensación financiera para cubrir los costos adicionales necesarios para completar el proyecto. La prenda. El contrato de prenda es un acuerdo donde el deudor entrega un bien mueble al acreedor como garantía del cumplimiento de una obligación. Según el artículo 2286 del Código Civil, la cosa entregada se llama prenda y el acreedor que la recibe se denomina acreedor prendario. La prenda cuenta con tres elementos personales que son el deudor, el acreedor prendario y el tercero garante. El deudor es quien recibe el préstamo y entrega el bien en prenda. En el artículo 2296 del Código Civil, menciona que el acreedor prendario es quien otorga el préstamo y recibe el bien en prenda obligándose a guardarla y conservarla. Si por su culpa sufre algún deterioro deberá responder por el daño. De igual manera, en el artículo 2290 del Código Civil, menciona que el tercero garante es un tercero que puede ofrecer un bien en prenda para garantizar la obligación de otra persona. Características de la prenda. Accesorio.
La prenda es un contrato accesorio que depende de una obligación principal. Sin la obligación principal, la prenda no existe. Realidad, el contrato de prenda se perfecciona con la entrega física de la cosa mueble al acreedor. Esto significa que la simple promesa de entrega no basta, es necesaria la entrega efectiva. Bilateral, nace del acuerdo de dos partes que se obligan mutuamente, donde el deudor entrega la cosa mueble y el acreedor prendario a restituir. Oneroso, al obligarse mutuamente ambas partes son beneficiadas. Indivisible, la prenda no puede dividirse. Es decir, si la deuda no se paga completamente, el acreedor no tiene que devolver ninguna parte del bien. Tipos de prenda. En el Código Civil se estipulan dos tipos de prenda: prenda con desplazamiento y prenda de créditos. Prenda con desplazamiento es la forma más común y se refiere a la entrega física del bien mueble al acreedor. Ejemplo: Pedro entrega su reloj a Juan como garantía de un préstamo. Prenda de créditos implica entregar un título de crédito como garantía. Según el artículo 2291 del Código Civil, se debe notificar al deudor del crédito para que sepa que no debe pagar a otra persona. Ejemplo: Pedro entrega un pagaré firmado por un tercero a Juan como garantía. La prenda se constituye de la siguiente manera. Entrega del bien. En el artículo 2288 del Código Civil menciona que el contrato se perfecciona con la entrega del bien mueble al acreedor. Sin esta entrega, el contrato no es válido. Capacidad de enajenación. En el artículo 2289 menciona que solo pueden empeñarse bienes por personas que tienen la capacidad de enajenarlos, es decir, que tienen el derecho de disponer de ellos. Participación de terceros. De igual manera, en el artículo 2290 menciona que un tercero puede constituir una prenda a favor del deudor. Es decir, alguien que no sea el deudor principal puede ofrecer un bien en garantía. La prenda puede ejecutarse mediante venta en pública subasta. Si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor tiene el derecho de solicitar la venta del bien en pública subasta para recuperar la deuda. Participación en la subasta. Ambas partes, tanto el deudor como el acreedor, pueden participar en la subasta. Adjudicación directa. Si el valor de la prenda es menor a $80, el juez puede adjudicarla directamente al acreedor sin necesidad de subasta. Derecho de retención. El acreedor puede retener la prenda hasta que se pague completamente la deuda, incluyendo intereses y gastos de conservación. Extinción de la prenda. La prenda se extingue mediante pago de la deuda. La prenda se extingue cuando el deudor paga la totalidad de la deuda, incluidos intereses y gastos necesarios. Destrucción del bien. La prenda se extingue si el bien mueble dado en prenda se destruye completamente. Transferencia de propiedad al acreedor. Si el bien pasa a ser propiedad del acreedor por cualquier título, la prenda se extingue. Cumplimiento de una condición resolutoria. Si se cumple una condición que anule el dominio del bien por parte del deudor, la prenda también se extingue. Mencionado esto, realicemos un breve ejemplo. El deudor ha recibido del acreedor un préstamo de dinero por la suma de $10,000 de los Estados Unidos de América, comprometiéndose a devolver dicha cantidad en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de suscripción, con un interés anual del 10%. Para garantizar el cumplimiento de la obligación, el deudor constituye a favor del acreedor una prenda sobre el bien mueble. La prenda es un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, año 2018, color blanco, estimado en un valor de $15,000 de los Estados Unidos de América. Obligaciones del deudor. El deudor se obliga a mantener en buen estado la prenda, sin que se impida el uso regular. No podrá vender, ceder o disponer del bien en prenda sin el consentimiento del acreedor y debe devolver el préstamo más intereses pactados en el plazo establecido. Derechos del acreedor. El acreedor tiene derecho a exigir la devolución del préstamo más los intereses pactados al vencimiento del plazo. En caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor tendrá el derecho de ejecutar la prenda. En caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá iniciar el proceso de ejecución de la prenda.
La hipoteca. La hipoteca es un derecho de prenda que se establece sobre bienes inmuebles para respaldar el cumplimiento de una obligación principal. La hipoteca es un contrato eficaz para el acreedor y un instrumento que permite al deudor respaldar créditos. Surge como consecuencia de un acuerdo entre el acreedor y el deudor o un tercero que asume la deuda. Elementos personales. La prenda cuenta con dos elementos personales. 1. Acreedor hipotecario. Tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación donde podrá adjudicarse el bien hipotecado. Aquí se priorizará el derecho de preferencia de pago. 2. Deudor hipotecario. Adquiere obligaciones por la hipoteca, pues debe cancelar en su totalidad la obligación principal. Legalidades de la hipoteca. De acuerdo al artículo 2313 del Código Civil, respecto a los contratos hipotecarios celebrados en el extranjero, si los bienes están dentro del Ecuador, para ser válida deberá ser registrada en el cantón donde se encuentren los bienes. A pesar de que una hipoteca pueda tener un vicio de nulidad relativa, si ésta se valida, la fecha que se toma en cuenta para determinar su prelación frente a otras cargas o gravámenes es la fecha de su inscripción en el registro de la propiedad, estipulado en el artículo 2314 del Código Civil. Tipos de hipoteca. Hipoteca convencional es la hipoteca más común, donde un individuo pide un préstamo a una entidad financiera, como un banco, y ofrece un bien inmueble como garantía. Hipoteca abierta permite al deudor realizar nuevos préstamos o disponer de una línea de crédito adicional sin necesidad de constituir una nueva hipoteca, siempre que no exceda el valor de la garantía ofrecida inicialmente. Hipoteca cerrada se establece por un monto fijo y no permite al deudor solicitar préstamos adicionales bajo la misma garantía hipotecaria. Y la hipoteca sobre usufructo, en la que no se cuenta a los frutos percibidos una vez separadas del suelo de acuerdo al artículo 2325 del Código Civil. Ejecución de la hipoteca. De acuerdo al artículo 2330 del Código Civil, la ejecución de la hipoteca implica que el acreedor hipotecario tiene el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien la posea ya cualquier título que la haya adquirido, excepto si la finca fue adquirida por un tercero en una subasta pública ordenada por el juez, en cuyo caso los acreedores hipotecarios deben ser notificados y cubiertos con el precio del remate en el orden correspondiente. Una ejecución hipotecaria es un proceso que sucede cuando el deudor deja de cumplir con sus obligaciones de pago y no logra llegar a un acuerdo con la entidad financiera para cancelar la deuda. Posterior al incumplimiento se hace la posesión del bien hipotecado. Extinción de la hipoteca. La forma más usual de cancelar la obligación es por medio del pago total. Por la renuncia, ya que es un acuerdo extintivo entre su titular y el dueño del bien. Por prescripción, por medio de una acción hipotecaria, esta acción consiste en ejercer por incumplimiento de pago. Además, los plazos de la prescripción pueden variar y ser interrumpidas. Condonación de la deuda, se libera total o parcialmente de la obligación económica, teniendo en cuenta que es esencial la escritura pública, donde ambas partes lo reconozcan. Realicemos un breve ejemplo sobre una hipoteca abierta y prohibición de enajenar. El deudor hipotecario, señor Juan Pérez, constituye una hipoteca a favor del Banco de Pichincha, quien es el acreedor hipotecario, sobre su inmueble inscrito en el registro de la propiedad de Quito, avaluado en $70,000 de los Estados Unidos de América para garantizar un préstamo de $50,000 americanos. Prohibición de enajenar. El deudor hipotecario se compromete a no vender ni gravar el inmueble hipotecado sin el consentimiento del Banco de Pichincha hasta la cancelación total del préstamo. Obligaciones garantizadas. La hipoteca garantiza el pago del préstamo, intereses y cualquier costo adicional relacionado. Cuantía. La cuantía por su naturaleza es indeterminada. En síntesis, la fianza, la prenda y la hipoteca son figuras jurídicas que tienen como propósito principal garantizar el cumplimiento de una obligación. La fianza es el compromiso adquirido por un tercero, el fiador, quien garantiza al acreedor el cumplimiento de la obligación del deudor. En caso de incumplimiento por parte del deudor principal, el fiador deberá responder por la deuda.
Esta figura ofrece una doble garantía para el acreedor, pues cuenta con dos personas obligadas al pago de la deuda, el deudor y el fiador. Por otro lado, tenemos a la prenda, que es una garantía real constituida sobre un bien mueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. El deudor entrega el bien en posesión del acreedor o de un tercero, sin transferir la propiedad del bien. En caso de incumplimiento, el acreedor puede vender el bien prendado y aplicar el producto de la venta al pago de la deuda. La prenda es particularmente útil para garantizar préstamos y obligaciones sobre bienes fácilmente transportables y de valor. Finalmente, tenemos a la hipoteca. Esta es una garantía real que recae sobre bienes inmuebles y ciertos derechos reales, sin que el propietario pierda la posesión del bien. En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor hipotecario tiene derecho a ejecutar la hipoteca y vender el bien inmueble en subasta pública, utilizando el producto de la venta para satisfacer la deuda. La hipoteca es una de las formas más comunes de garantizar créditos a largo plazo, especialmente en el ámbito inmobiliario.